Bueno, bienvenidos tanto a vosotros, Leonardos, como a los invitados, como a toda la gente que nos está viendo. Estamos tremendamente emocionados porque es la primera sesión que estamos haciendo en directo. Como sabéis, Leonardos Club es una iniciativa que tiene lugar hace aproximadamente 2 años con un objetivo claro, es ser referencia en conocimiento. Somos un club de conocimiento, inspirándonos en una figura tremendamente transgresora y curiosa que es Leonardo da Vinci, del mundo del Renacimiento. Decidimos que, dado que nuestro mundo está en total transformación y es necesaria la polimatía, cuando hablamos de polimatía es distintos puntos de vista, distintas áreas trabajando con un objetivo, no tan específico y tan especializado como lo hemos vivido en otras épocas anteriores, dimos luz a un club que ya cariñosamente nos llamamos todos los miembros Leonardos y que tiene también una serie de dinámicas y de eventos con los que contamos y que os voy a contar un poquito. Tenemos unas sesiones clásicas, una de ellas es esta. La sesión clásica normalmente es presencial, nos vemos juntos, solemos quedar en un sitio, tenemos una serie de empresas madrinas o hosters, como es PFS en este caso, que está aquí con nosotros y que nos hubiera encantado verlos físicamente en sus oficinas, donde siempre normalmente nos acogen compañías que tienen cosas que contar, que tienen historias, y en este caso luego daré el paso a Agustín Rodríguez, que es CEO de PFS, que nos va a contar un poco de qué es eso de la transformación eficiente. Pero bueno, en líneas generales, este tipo de eventos lo que tiene es una dinámica donde no hay nadie que acapare el tema de interés. El tema de interés lo ponemos o bien porque sea de actualidad, como es el caso del que tenemos hoy con nosotros, que es datos y privacidad en tiempos de cólera. Tenemos una situación totalmente extraordinaria con nosotros. Y por otra parte, otras veces es porque el propio Leonardo lo está poniendo encima de la mesa y dedicamos ese momento a profundizar en el tema, pero profundizamos en el tema de una forma muy dinámica. Hay normalmente alguien que introduce el tema, en este caso tenemos a María Alcolea, que es experta en datos y es experta en formación, que venía también de liderar bueno, pues la Business School de la Universidad Europea en su momento, y que va a exponer bueno, pues ese tema durante 10 minutos, no más, porque lo importante y lo enriquecedor de nuestras sesiones, estas sesiones clásicas que organizamos, es que vamos dando paso a cada uno de los Leonardos. Cada uno de nuestros Leonardos tienen formaciones, experiencias, vivencias y están ocupando cargos en sitios totalmente distintos. Nosotros están personas que, bueno, pues del mundo, por ejemplo, de la abogacía, tenemos a Nicolás Lindley con nosotros, de DL Piper, o está con nosotros Carlos Molina, que está ahora mismo liderando una empresa de formación a nivel de portavoces, o está con nosotros Nacho Martínez, director de experiencia de British Council. Al final lo que se trata es de que cada uno ponga su punto de vista desde áreas distintas y, por supuesto, tenemos con nosotros a Adolfo Ramírez, que es fundador, conjuntamente conmigo, que soy Elena Alfaro, los que no me conozcáis, que estéis por ahí. Bueno, pues yo me dedico al mundo de la experiencia de clientes, soy una curiosa absoluta y bueno, estoy promoviendo todo lo que es el mundo de la gestión emocional y la incorporación de las emociones al mundo de los negocios. Y Adolfo, bueno, nos conocimos hace bastantes años y nos liamos la manta a la cabeza y creamos este club. Adolfo escribe y está muy posicionado en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Yo hablo de transformación emocional, Adolfo habla de transformación digital y hoy vamos a hablar de transformación eficiente. Luego está conmigo Nelson Molero, que es secretario del club, con el que organizamos la agenda y con nuestra responsable de comunicación, Carolina Gómez, que es CEO de Welcome to Marni, de una agencia que está posicionada a nivel de marketing estratégico. Y aparte de nuestra junta directiva, nosotros, como os decía, no somos más de 40 miembros, con una clara vocación a que nuestras aportaciones, nuestros insights, que de alguna forma tenemos en cada sesión clásica, genere un outside que haga que tengamos impacto en la sociedad a través de ese conocimiento, de esa visión distinta de enfocar las cosas. Y buscamos obviamente empresas madrinas, estamos en este momento en plena difusión y en pleno impacto de lo que es nuestro club y oye, pues bienvenidos a todos, bienvenidos también. Hay algunos miembros que se incorporan hoy como Víctor Mirabet, que es vicepresidente de Suma. Bienvenido, Víctor.
Y no sé si estará por ahí Federico, que también le teníamos, no sé si en espera, José Manuel nos dirá después si podemos contar con él, si no, luego le daremos paso. Así que, sin más, me gustaría ya dar el paso a Agustín Rodríguez, nuestro CEO de PFS, que es la compañía que hoy nos hace de madrina, nos hace de hoster y que, bueno, desgraciadamente no podemos ver vuestras maravillosas oficinas, pero estaremos encantados de conocer qué es eso de transformación eficiente. Agustín. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, ¿no?, por dejarnos acoger este evento. Yo creo que ya intentamos en su momento ser anfitriones físicos hace un par de meses y nos pilló pues toda esta situación. Y hace un par de meses yo había dicho, primero, que no estoy acostumbrado a hablar en un medio como es YouTube mediante videoconferencia para 30 personas y segundo, que no grabo vídeos. Bueno, pues hace 2 meses habría dicho eso y hoy digo que todas las semanas tengo que grabar un vídeo, que además todos los días utilizamos la videoconferencia como medio absolutamente indispensable y que me alegro mucho de que hoy Leonardo se pueda hacer así, porque como hospedadores, para 31 personas que hay en este momento conectados, lo habríamos pasado muy mal. O sea, que ahora mismo me alegro mucho de que sea virtual y este proceso precisamente de transformación que hemos sufrido todos nos haya ayudado a que Leonardo hoy tenga una sesión con 30 personas, casi la mitad panelistas y la mitad espectadores, ¿no? Además, tengo entendido que estamos transmitiendo online en YouTube, que también me parece un punto muy interesante. Bueno, pues este agradecimiento por dejarnos hospedar esta sesión y a mí me gustaría decir algunas cosas muy rápidamente. Me han dicho que tengo aproximadamente 50 minutos, ¿no?, para empezar. Entonces voy a intentar hacerlo en 5. No, era una broma. Sé que va el tiempo muy tasado y no lo quiero hacer perder. Primero, yo creo que en PFS Group y yo personalmente, los socios y los directivos y en general la compañía, estamos muy cerca del espíritu del Club Leonardo, ¿no? O sea, pensamos que efectivamente esos diferentes puntos de vista ayudan a llevar a cabo transformación y eso encaja en nuestro propósito. Nuestro propósito, que nos ha supuesto pues un esfuerzo y un trabajo interno de reflexión y que muchos de los que están hoy acompañándonos lo conocen, pues ha sido un trabajo de reflexión para llegar a una conclusión sobre cuál era nuestro propósito y hoy esto nos permite abanderar y liderar lo que llamamos la transformación eficiente. Y me preguntaba por ese concepto de transformación eficiente. Bueno, pues la transformación eficiente es exactamente eso que nosotros queremos proyectar en nuestros clientes, internamente en el mundo y en la sociedad, a través de innovación y de tecnología, con una visión de resultado real y tangible, es decir, de eficiencia. Pensamos que la transformación, y en concreto la transformación digital, es importante, está ahí, es algo que es clave para esa transformación de las compañías y de la sociedad, pero también pensamos que tiene que haber alguien que se especialice y que con una visión desde distintos puntos de vista, que ahora os contaré muy rápido y por qué es importante esa combinación, lo haga con una visión de eficiencia. O sea, las empresas y la sociedad serán sostenibles en la medida en la que hagamos el camino hacia la eficiencia. En nuestro caso, esa transformación eficiente se apoya en lo que llamamos nuestros activos corporativos. Y como me han dicho que una de las cosas que hace un buen operador es enseñar su casa y no la puedo enseñar, porque ahora mismo desmontar la cámara para darle una vuelta a la oficina sería muy complicado, yo he pensado que una manera de enseñaros nuestra oficina en un minuto, muy sencilla, era enseñaros nuestra oficina virtual. Y nuestra oficina virtual es esta página web, que además es flamante nueva, desde hace muy poquitos días, y donde hablamos de esta transformación eficiente y de cuáles son, qué significa para nosotros esta transformación eficiente, que parte de esta identificación y generación de eficiencias en los procesos de las empresas y cómo les ayudamos a través de la tecnología y de soluciones a ser sostenibles, productivos y rentables. Eso es la transformación eficiente. Por no enrollarme mucho, sí me gustaría decir que se apoya en 4 pilares. Estos 4 pilares son
nuestros activos corporativos, y estos activos corporativos están en la parte del sector financiero a través de PFS Financial, PFS Insurance, que lleva esta misión de la transformación eficiente de las aseguradoras, y luego nuestras líneas, que a la vez de ser estos activos corporativos son líneas transversales de conocimiento, y creo que reflejan esa polimatía muy bien, que son las líneas de legal y de tech. Son dos mundos que normalmente no están juntos, son dos mundos que normalmente es complicado hilar, y en el caso de PFS Group, pues pensamos que la combinación de estos dos activos nos hace diferentes y nos permite hacer aproximaciones especiales en un entorno en el que la tecnología y la legalidad pues no siempre caminan de la mano, ¿no? Por último, y por enlazar también con el objetivo de la sesión de hoy de Leonardo, del Club Leonardos, me gustaría decir que no existe transformación eficiente sin mirar el dato. Es decir, una de las claves que nosotros pues de alguna manera abanderamos en cualquiera de los procesos de transformación es la importancia del dato, tanto internamente como con nuestros clientes. Eso quiere decir que existe mucha situación actual de problemática en desarrollo, en innovación, que queda bloqueada e impedida por una mala calidad de datos, un mal gobierno de datos, problemas en privacidad, problemas en protección de datos, ¿no? Entonces, yo creo que el dato es un eje central, que todos nuestros activos corporativos están absolutamente apoyados en el dato, y que verdaderamente la sociedad y la evolución de la sociedad camina y funciona en base al valor del dato. Entonces, me parece importantísima la temática de hoy. Creo que vamos a tener una sesión muy divertida y como no os doy la bienvenida física, pues os doy la bienvenida virtual a nuestra casa y estoy encantado de poder hacer de host hoy. Pues fenomenal, Agustín, muchísimas gracias y de verdad por acogernos. También que sepáis que estamos retransmitiendo a través de YouTube por cortesía también de PFS. Y voy a darle el paso a María Alcolea. María y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Desde que estabas en la Universidad Europea. Y bueno, me acuerdo que fuiste a dar una charla de Experience Marketing. Muchas gracias. A ver, Elena y yo hemos hablado un poquito de cómo plantear esto, pero claro, el tema es muy amplio. Yo os doy unas pinceladas. Hemos acordado, bueno, yo primero os cuento, a ver, yo llevo ya pues casi 3 años trabajando en la Asociación Española Profesional de la Privacidad, que es básicamente, bueno, pues la asociación principal al margen de la Agencia Española de Protección de Datos, que se dedica básicamente a cuidar de los profesionales que trabajan alrededor de la privacidad, tanto desde el punto de vista legal como técnico, y sobre todo a lo que yo me encargo sobre todo es a desarrollar programas de formación. Yo le dije a Elena, digo, vamos a ver, para hablar de estos temas hay gente muy especializada, pero la verdad es que al final, siempre que nos vemos y hablamos, yo creo que las cuestiones más divulgativas justamente son las que más hacen falta en el día a día y de negocio, porque yo vengo justamente del mundo del marketing, y es un poco lo que yo creo que queremos, ¿no? Y que Elena también, que es yo creo que muy buena para captar temas de interés, ha querido traer a la reunión de hoy. Entonces, yo si queréis, me parece que voy a dar muy brevemente 4 o 5 pinceladas, aunque yo creo que los Leonardos son mentes privilegiadas que saben perfectamente de lo que estamos hablando. No viene de más, me parece, sentar 4 bases para clarificar ciertas cosas, sobre todo porque hoy día yo creo que se está hablando mucho en la prensa y si no vamos a caer todos en el discurso fácil, que no creo que sea ese el tema, ¿vale? Hoy por supuesto, si me piden los datos personales para temas
pues, de prevención de la pandemia, pues por supuesto en una ponderación de derechos, la salud evidentemente prima sobre el derecho a la intimidad de las personas y coyunturalmente yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que se hagan controles de este tipo con una serie de cautelas. Yo creo que debemos de ir más allá, ¿no? Esto va a ser una situación temporal, a pesar de que ahora luego lo comentemos, pero a mí me gustaría más hablar y tener vuestra opinión de eso, pues de Leonardos, de cómo veis el panorama, ¿sabes? Desde el punto de vista de negocio, de más allá, ¿vale? De lo que hubiera sido el mundo anterior y de lo que va a ser la nueva normalidad. Yo me gusta mucho preguntar a los distintos sectores de cómo ellos viven la privacidad en sus entornos para ver si verdaderamente todos nos estamos contaminando o no, o si realmente hay esperanza. Entonces, ese es el debate que a mí me gustaría despertar hoy. Las pinceladas, muy breves. Yo os quiero simplemente leer dos cositas para que todos, pues alguno no lo sabía. Sabéis que tenemos una normativa, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que cubre a toda Europa, ¿vale? Sabéis que se promulgó en el 18, no voy a dar aquí una charla jurídica, ¿vale? Y que sepáis que básicamente ha sido rompedor a nivel internacional. Somos ahora mismo el territorio, digamos, con las mayores garantías y prevenciones a nivel internacional en materia de protección de datos y de la privacidad de las personas, cosa que antes no se hacía. Por ejemplo, simplemente comparar con un Estados Unidos, ¿vale? Donde hay una normativa totalmente fragmentaria en algunos sectores, en el médico, a lo mejor en seguros, en algunas partes pueden haber ciertas cautelas y, bueno, y sobre todo a nivel de libertades públicas y de vigilancia gubernamental y por motivos políticos, ya sabéis que está el NSA, donde básicamente entra en comunicaciones privadas en todo lo que haga falta. O sea, no hay la protección que nosotros, bueno, que en Europa hemos querido integrar en todos los países, que afecta no solamente a los que están en Europa, sino a cualquier tipo de tratamiento de datos que pase a través de los territorios europeos. O sea, una empresa, un Google, que esté vendiendo servicios a ciudadanos en Europa, le aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Hasta tal punto que, por ejemplo, otros países, como por ejemplo Japón, ha decidido replicar en su normativa básicamente el reglamento. Y en Latinoamérica también se están haciendo nuevas normativas que son básicamente una copia. Con esto yo quiero decir, bueno, pues que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos porque con sus pros y sus contras, que ahora luego veremos, bueno, para mí son pros, creo que es el camino que hay que seguir, hemos creado un estándar. ¿Por qué? En el considerando principal, en el considerando cuarto, te habla de que, fijaros, o sea, ¿qué ley te encuentras? No, bueno, Nicolás es abogado de la universidad, pero ¿qué ley te cuenta que te dice que el reglamento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad? ¿Vale? Toma ya. Y el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales. Es decir, eso lo veremos claramente como ahora con el tema de la salud pública, por ejemplo, ¿vale? O sea, que tengamos en cuenta que no es una frivolidad, que no es algo, que no es un capricho, que no es algo menor, es un derecho fundamental esencial de la persona. Y que con nuestros datos, básicamente, lo que pasa es que se nos identifica, con lo cual, al identificarse, básicamente, se llega a nosotros. Entonces, no es que alguien cuando manipula los datos es algo ajeno a nosotros, puede hacer cosas con ellos, porque con esos datos se llega a nosotros. Ese es el concepto fundamental. Como tal, también en España lo tenemos en la Constitución, en el artículo 18, es un derecho también fundamental de los de máxima protección y de desarrollo por ley orgánica, ¿vale? Con lo cual, pues básicamente quiero decir todo esto para que cuando luego entramos en los temas de marketing y ventas, por ejemplo, y de perfilado y de publicidad programática y todo esto, que lo pongamos en la medida en lo que se merecen, ¿vale? No son una moneda de cambio, ¿vale? Es algo que tiene mucha importancia. Quiero simplemente leeros un momento que se considera un dato personal, porque yo creo que hasta los políticos y la prensa muchas veces confunde en las noticias. Ahora, por ejemplo, hemos estado viendo lo de que si la temperatura no se puede dar porque es por protección de datos. Vamos a ver, una temperatura aislada
evidentemente no es un dato personal. Tendrá que estar, si está vinculada a la persona de la cual se toma la temperatura y se la puede identificar. Creo que estas cosas, ¿no? Somos todas personas que lo entendemos. Aún así, de verdad os lo quiero leer porque básicamente el concepto es que dato personal es cualquier cosa, cualquier elemento que permita que un tercero llegue a ti. ¿Me entendéis? En ese sentido que la matrícula de tu coche es un dato personal. Tu número de teléfono, por supuesto, es un dato personal. El DNI es el dato más personal de todos los números que hay, ¿vale? Yo soy un talibán de dar mi DNI por ahí a diestro y siniestro, ¿vale? Tu número de la seguridad social es un dato personal. Tu código postal, si lo agregas a un par más de datos, acaba siendo también un dato personal. La matrícula de tu número de teléfono móvil es un identificativo también único que te identifica. Por eso cuando se hace tracking con beacons o con Bluetooth, es también un dato personal. Por eso, básicamente, os quiero llegar a la idea de que entendáis que es un concepto muy amplio y la ley lo deja muy abierto. Datos personales es toda información sobre una persona física identificada o identificable, ¿vale? Que directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo, y luego cita abiertamente un nombre, un número, datos de localización, un identificador en línea, uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, el ADN, por supuesto, psíquica, económica, cultural o social de la persona, ¿vale? Es muy amplio. Básicamente, cualquier información que permita a un tercero llegar a nosotros, ¿vale? Entonces, en cuanto a algo que se considera dato personal, tiene que ser tratado con el mayor de los cuidados. Es como si fuera un tesoro. Y entonces, cualquier persona que esté involucrada tratando, que es la palabra, datos personales de otras personas, tiene que tener un cuidado exquisito según la ley, ¿vale? Tiene que tomar una serie de garantías que antes eran unas, acordaros con los antiguos ficheros, y ahora, hoy día, son otras. Y eso normalmente os embozo las grandes novedades, ¿vale? Y las grandes novedades son que, ya sabéis que España, bueno, y los países después del sur de Europa, somos países un poco de que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿vale? De modelos, de copia y pega, de simplemente colocar una política y olvidarme. ¿Os acordáis de los famosos archivos ficheros que se depositaban en la agencia y demás? Pues todo esto ha cambiado. Entonces ahora es un sistema anglosajón de responsabilidad proactiva. Es decir, tú tienes que pensar qué es lo que tú haces con los datos que tú gestionas, cuántos datos gestionas, de qué tipo son, de qué calidad, de qué sensibilidad, por cuánto tiempo, con qué terceras partes los compartes, qué ciclo de vida tienen, y tienes que pintar tu propio sistema de protección, de riesgos, y luego acreditar que haces todo eso. Como comprenderás, es un cambio de mentalidad tremendo. Eso ha costado desde el 18 una barbaridad, que tanto las empresas, grandes y pequeñas, como los abogados también que asesoran a las empresas, cambien el chip. Y entonces, porque claro, no hay modelos, o sea, todo el mundo está buscando, pero bueno, pero dime cómo lo hago. Digo, es que no, es que tienes que llegar, tienes que entender tus flujos y básicamente crear el mejor modelo, que no tiene por qué ser una cosa muy complicada a veces, pero sí que tenga lógica y básicamente que sea eficaz. Y que entonces tú eres responsable, ¿vale? Es el principio pues, de la accountability. Y entonces, claro, cuando uno es responsable, tiene que acreditar que ha hecho las cosas bien. Y bueno, si aún haciendo las cosas bien ocurren cosas, bueno, pues al menos lo tienes acreditado. Todo esto, como os podéis imaginar, es un cambio de paradigma brutal que ha hecho que la gente tenga que intentar comportarse de manera diferente, pero como os podéis imaginar, queda muchísimo por hacer. Cuando parecía que las cosas mejoraban, y que poco a poco nos creíamos que íbamos cambiando, porque no solamente ha sido cambiar las políticas, que ya sabéis que hay muchísimo todavía por hacer, porque aún tenemos esas políticas enormes que están publicadas por todas partes, que nadie se lee. Luego también está el reglamento de e-privacy que afecta a todas las cookies, ¿vale? Que también es otro tema que queda por solventar. Yo simplemente os embozo, porque no me quiero extender, que los principios básicos de la nueva normativa es que, por supuesto, tienes que ser transparente y leal, es decir,
no decirle a tu cliente que vas a coger unos datos para hacer X y luego haces Y, Z, A, B, C y D, ¿vale? Si dices que no los vas a ceder a terceros, pues evidentemente no lo haces. Si los vas a ceder a terceros, tienes que identificar quiénes son esas personas. Ser, de nuevo, transparente en los fines para los cuales vas a recopilar esos datos y para qué los vas a usar. La temporalidad, solo usas los datos el tiempo estrictamente necesario para los que los quieres. Esto de acumular datos, antes teníamos gente acumulando bases de datos históricas desde hacía 20 años, o sea, finalmente el dato también pierde su valor. O sea, solo cojo los datos, los que necesito, por el tiempo que los necesito y después los destruyo. Es decir, si yo estoy en una peluquería y tengo una ficha de cliente, necesito el DNI de las personas. ¿Qué es lo que necesito verdaderamente? Nombre, o sea, a lo mejor el teléfono para las citas y el color del tinte, ¿no? Pero necesito verdaderamente saber dónde viven. ¿Voy a mandarles una carta? Es decir, realmente pensar en todas estas cosas para que, ya que tengo responsabilidad, acotar mi responsabilidad únicamente lo que verdaderamente necesito, ¿no? Y entonces, y también no molestar a la gente innecesariamente accediendo a su privacidad. Yo hoy he llamado para pedir una cita para una lavadora y rápidamente el DNI, o sea, el DNI para qué, o sea, yo no te voy a dar el DNI para qué, para simplemente concertar una cita para que venga el técnico a mirar la lavadora. Si ya me haces factura, ya veremos a ver cómo te lo doy y luego al final, pero ahora mismo para la cita no te lo voy a dar, ni menos por teléfono, ¿vale? O sea, cosas de estas, ¿no? ¿Qué más? Y por supuesto hay unos derechos que los usuarios, bueno, que los titulares tienen sobre esos datos, ¿vale? Ellos pueden en cualquier momento, en teoría, tú puedes reclamar, acceder a tus datos, recuperarlos, pedir que los corrijan si no son correctos y destruirlos. Y también la portabilidad, llevártelos a otro lado. Yo los tengo con una compañía y me quiero llevar mi historial a otra compañía y pido todos mis datos personales. Como comprenderéis, todo esto es muy complejo. No me quiero extender más. Ahora sí que quiero llegar al punto al que queríamos llegar. Todo esto, por desgracia, han pasado 2 años, que eran los 2 años un poco de ajustes, han puesto algunas multas, bueno, que han sonado más a nivel europeo, pero bueno, han sido a las grandes, a las Googles y a los Facebooks, que eso verdaderamente no hace mucho daño, pero poco a poco se está empezando a cambiar de cultura. Yo opino que esto es un poco como lo de fumar en los bares, que nos va a costar muchísimo. Lo malo es que ahora ha llegado la pandemia. Y lógicamente, pues trastoca por completo las prioridades. Y ahora pues abriremos el debate. ¿Qué pasa con todas estas aplicaciones que ahora están saliendo en la prensa, que nos rasgamos las vestiduras? Algunos de que se vayan a pedir ahora de pronto geolocalización y apps de tracking para que sepamos exactamente dónde hemos estado, con quién, y para poder prevenir el COVID. Bueno, pues, a ver, sobre el papel no descubro nada nuevo. Nadie creo que a priori tenga objeciones en que con esto se pueda llegar a prevenir un mal mayor, que es verdaderamente, por supuesto, que las personas mueran y que nos enfermemos. Sin embargo, obviamente, por lo que os acabo de decir, ¿cuáles serían las garantías que tendrían que habilitarse en cualquier tipo de estas aplicaciones? Pues evidentemente la temporalidad, ¿vale? Que esto se haga únicamente mientras que sea estrictamente preciso. Segundo, ¿hace falta que el Estado forme parte de la cadena del proceso o a lo mejor tienen que estos datos circular entre únicamente operadores de telefonía o de servicios, Google, Apple, o a lo mejor entidades sanitarias, pero que no se traspasen a una entidad, a un gobierno? Que son dudas. En algunos países se está planteando. En Inglaterra, por ejemplo, ahora mismo han intentado plantear una con los servicios nacionales de seguridad, pero traspasa los datos al gobierno y eso es lo que no, a priori, no gusta. No se puede imponer que la gente se la descargue. Se puede recomendar que la gente lo haga. Si la gente no se la descarga, evidentemente el uso y el éxito es muy limitado. Solo como ejemplo, en países como Singapur, que ya sabéis que están totalmente condicionados y muy acostumbrados a la intervención del Estado y bastante obedientes y sumisos en este aspecto, una aplicación similar, ya sabéis que solamente se la han descargado el 30% de la población.
es obvio decir que el problema con este tipo de sistemas es qué pasa después, ¿vale? Tanto si los datos van, no sé qué es peor, bueno, o no lo sé, si los datos acaban con Google y con Apple, bueno, ya los tienen de todas maneras, de todas formas, nuestro tracking total, pero los gobiernos les suele costar bastante, una vez ya que acceden a este tipo de datos, a soltar la cuerda, o si no, véase Estados Unidos después de las Torres Gemelas y cómo ha quedado el sistema de surveillance en ese país después de esto, ¿no? Y bueno, a mí me hubiera gustado hablar y saber vuestra opinión, pero antes quiero, si queréis, dejamos una ronda de preguntas y luego lo lanzo, sobre todo a los temas de vigilancia marketingiana, ¿vale? Y saber hasta qué punto vuestra opinión al respecto del perfilado a nivel de marketing, de los consumidores y usuarios, cómo ese perfilado opera básicamente en nuestro perjuicio. ¿Qué opináis al respecto en el differential pricing? Y si sois conscientes, si lo utilizáis en vuestras empresas y si consideráis que eso es una línea inevitable a la que vamos a llegar a futuro o si es algo reprobable y que debemos de corregir, ¿vale? Y bueno, si queréis luego volvemos y hacemos alguna pregunta. Mira, le quiero pasar, ahora, después de lo que he escuchado, María, le quiero pasar el testigo y así aprovecho a irles presentando a cada uno. A José Manuel Ramos, CEO de Hub7, que es una compañía de formación experiencial y transformadora, porque además él es de formación informático, ¿verdad? Y está muy vinculado al mundo de la tecnología también. Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo lo ves? Pues muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Elena y Agustín, por hospedarnos hoy. Te agradezco mucho, María, el repaso que nos has hecho y que nos has puesto en la situación de la que partíamos y cómo hemos llegado a este punto. Y yo creo que la clave en todo esto está en la confianza, ¿no? En quién es el que va a hacer toda esa recopilación de datos y cómo lo va a hacer y en qué grado el que los entrega esos datos confía en que esa gestión que se va a hacer va a ser la adecuada, ¿no? Y por eso yo creo que muchas veces cuando alguien te pide determinados datos es capaz de darlos. A mí hace poco me pasó que pues, la típica tarjeta de fidelización, pues cuando fui a hacer consumo en una gasolinera me pidieron una serie de datos para hacerme una tarjeta que en principio era gratuita, todo muy fácil, tal, hasta que me sacaron una sábana inmensa de datos que me hacían rellenar allí in situ y que además luego alguien me iba a llamar para confirmar. Y bueno, di 4 datos, porque me pedían allí hasta la talla de ropa interior y la de parte de mi familia. Y cuando luego me llamaron por teléfono, que por supuesto no los di, y cuando luego por teléfono me intentaron confirmar todos esos datos, es que me pedían hasta tamaño de mi casa, si la casa era en propiedad o no. Y digo, ostras, pero si usted me va a dar una tarjeta que en principio era regalada para una gestión y fidelizar mi consumo en sus instalaciones, ¿a qué viene toda esta información? Pues miren, muchas gracias, pero no me interesa, ¿no? Y acabó la conversación ahí en ese momento. Yo creo que se está abusando mucho. Y está claro que estamos en la época de la información y que el dato es el rey y que todo lo que hagamos con esa información nos va a ayudar y por ahí va a pasar muchas de las futuras aplicaciones y toda la inteligencia artificial está basada en ese consumo de datos. Pero cómo los conseguimos y qué uso hacemos de ellos, pues va a ser el caballo de batalla, ¿no? En toda esta situación. Y yo te digo, yo creo que la base de todo esto está en la confianza. Somos personas, somos humanos, no hay que olvidar que la tecnología hay que humanizarla y solo si va a ser para el buen uso de las personas vamos a dar nuestro brazo a torcer y a perder derechos a favor de un bien común. Y yo aquí simplemente dejo un dato que en base a lo que el guante que ha lanzado María de si estamos dispuestos a dejar nuestros datos por el bien común, pues yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Muchas gracias, José Manuel. Le paso al testigo a Luis Hidalgo, que es miembro de la Junta Directiva y es el CEO de DCV Partners, que es una compañía de recursos humanos y muy volcada en la parte emocional de los recursos humanos. Luis, ¿qué opinas? ¿Cómo te afecta? Pues bueno, a mí me afecta y últimamente mucho, ¿no? Igual que creo que a todos, sobre todo cuando mando un WhatsApp
ahora, de vez en cuando, por no decir muchas veces, pues me dicen que no lo puedo enviar a mucha gente, ¿no? Entonces alguien se está metiendo en mi WhatsApp, aunque sea un robot, para controlar realmente qué es lo que estoy mandando. Fijaros lo que estamos hablando, de privacidad. Entonces, eso lo unes con la Policía Nacional, que está pidiendo DNIs para hacer identificaciones por llevar la bandera nacional o llevar la bandera de España, que ellos portan la bandera de España también en sus uniformes. Entonces, fijaros cómo estoy, cómo tengo la privacidad a flor de piel, María y todos. La tengo muy, muy a flor de piel. Creo que estamos en un país donde Montesquieu, con la separación de poderes, pues bueno, murió hace muchísimos años. Aquí no hay separación de poderes, con lo cual el que manda despliega todo su poder a nivel de todas las instituciones, y ahora mucho más con el estado de alarma. Y bueno, y entonces yo no me fío de nada. Yo no me fío. Todos sabemos lo que hacen las operadoras. Bueno, eso no es nuevo. ¿Ha pasado algo con las operadoras? No funciona. A mí me siguen llamando y me ponen en espera. Y sí, oiga, por favor, tal. Y están hablando con 5 a la vez y tienen mis teléfonos y tienen incluso muchos datos míos, ¿no? Entonces, el problema, una de las cosas fundamentales es que funcionen las instituciones y funcione realmente. Yo no quiero tener una legión de funcionarios vigilando que las cosas se hagan bien, porque lo único que vigilan es lo que dice el gobierno que se tiene que hacer. Entonces, desgraciadamente, yo no me fío de nada. Yo soy abogado, utilizo mi profesión día sí día no, y más ahora con todo el tema de pasado de utilizar la parte de mi profesión de seleccionar personas a ver qué podemos hacer con la gente y asesorar para ver cómo puede continuar las empresas. Pero vamos, que estoy muy, 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 muy decepcionado. Lo llevo estando hace mucho tiempo por el control absoluto que tienen los medios para mí de nuestra privacidad, porque de forma indirecta los medios, como están ahora mismo subvencionados, pues entonces para mí están yendo contra mi privacidad, porque no me permiten ver muchas veces lo que está pasando realmente. Hay un sesgo brutal y no dicen absolutamente nada. Entonces, para tener en instituciones más funcionarios que lo único que hacen es controlar, son reactivos y bueno, y no pasa nada y no tengo medios para ir en contra de eso. Las empresas que quieren ir contra nuestra privacidad lo saben, pues lo sabe el gobierno, fijaros, o sea, en qué mundo se vive que se dice que a través de WhatsApp nos van a controlar si estamos mandando bulos o no bulos o tal. Eso sí, el quemar la bandera de España es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión, ¿vale? El insultar al rey es libertad de expresión. Pero claro, el que yo vaya por la calle con una bandera española y me detengan y me digan, por favor, identifíquese, ¿eso qué pasa? Eso está pasando ahora mismo, ¿eh? Y eso va a encontrar todas nuestras libertades. Eso es el abuso brutal que hay contra nuestra privacidad y contra los elementos más básicos de nuestra privacidad. O sea, metiéndose en nuestro ordenador para ver realmente si mandamos algo que interesa al gobierno o no interesa al gobierno. Entonces, pues bueno, creo que mientras que no hay una separación de poderes, mientras que no hay un tribunal supremo que sea independiente, mientras que no haya unas instituciones independientes, pues bueno, serán, pues bueno, diremos muchas cosas, pasarán muchas cosas, pero cada vez hay más manipulación y cada vez hay una brecha más grande por el nivel educativo que existe en este país. Y entonces nosotros, la gente que está aquí, que creo que tiene un nivel alto y que nos gusta investigar, tenemos inquietudes. Por otro lado tenemos muchísimos millones de personas. Os recuerdo, el fracaso juvenil en las escuelas y en los institutos de este país va a más del 30%, ahora mismo. Eso, lo único que ocurre es que estamos criando y generando personas que en el futuro, pues bueno, no van a leer, no van a escribir, no van a nada. Y entonces se les puede manipular
absolutamente en todos los sentidos. Entonces, para mí es triste que Montesquieu está muerto y Goebbels, ¿sabéis quién es Goebbels? El que manejó todas las masas con Hitler, está muy activo ahora mismo. Es así de triste, pero es lo que yo veo constantemente. Estoy alineado con María, pero el problema es que lo que hay ahora mismo es que, pues bueno, eso, las instituciones al servicio del poder. Estaba haciendo, que me han mandado el Instituto Nacional de Estadística, estaba haciendo aquí un tema y decía, bueno, otros que también, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Estadística, quien lo dirige, un señor del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Entonces, fuera además de connotaciones, ya os digo, de partido, porque si no sería otro. ¿Quién elige al Consejo General del Poder Judicial, que son los que mandan todos los jueces? Los dos partidos mayoritarios. ¿Quién nombra al Tribunal de Cuentas? El que está en el poder y el segundo partido. Entonces eso lo que hace es que las instituciones no pintan nada. María, ¿y cómo nos protege esa ley ante esa situación? Los principios son de aplicación para todos los ciudadanos, ya os lo he dicho. Es decir, si se crean mecanismos de control de este tipo, tienen que ser, como os decía, con las mismas garantías y la transparencia que dice la ley. Es decir, te tienen que explicar exactamente cómo se va a recopilar toda la información, es decir, el tracking que va a haber. ¿Os acordáis cuando hubo el año pasado, en noviembre, que justamente el Instituto Nacional de Estadística quiso hacer un experimento con las compañías telefónicas para medir el volumen, pues, de desplazamientos en las grandes ciudades y las capacidades, ¿no? Y los flujos de personas. Que aquello era, bueno, estaba bien, era aparte un ahorro de dinero y de medios y de todo. Entonces tiene que ser anonimizando los datos, ¿vale? Es decir, básicamente que no haya conexión entre la matrícula de tu teléfono móvil y tu persona. Está claro que las operadoras tienen esa capacidad de poder hacer esa conexión. En un momento dado, si el Estado se lo pide, pero no debe de hacerlo, ¿vale? Tiene que haber una anonimización completa. Anonimizar el dato significa que, digamos, a ver, anonimización completa es imposible técnicamente, ¿vale? Pero por lo menos que mediante medios fáciles o posibles no se pueda llegar en pocos pasos a volver a montar el puzzle y llegar al dato original. Entonces, ese dato tiene que ser anónimo. Tú tienes que desagregar esos datos, recopilas la información de las matrículas de los teléfonos móviles, no se conectan con los usuarios, ¿vale? Y entonces únicamente tienes puntos. Tienes puntos de contacto, pues este punto de contacto, y mandas una alerta, que luego la alerta se manda a la persona que es el titular. ¿Qué pasa? De nuevo, tiene que haber transparencia en la gestión, explicar muy claramente cómo funciona el mecanismo. Lo que os he dicho, en países que lo están proponiendo, no hay una vinculación gubernamental con el dato, sino con un ente sanitario intermedio o con una plataforma intermedia que lo gestiona de manera, te digo, siempre hay un organismo intermedio. Y sobre todo temporal, es decir, en cuanto que los motivos que provocan que se haga este seguimiento de los ciudadanos, esto tiene que desaparecer. Lo malo es cómo sabemos que se deja de hacer. Entonces, al final, tenemos que acabar saliendo todos a la calle con los teléfonos móviles envueltos en papel albal o con, por supuesto, con el Bluetooth desactivado para que no nos lean la matrícula. Pero claro, que te hagan tracking más los datos agregados que se componen con todas, que lo peor de verdad son las cookies que todos recibimos a través de todas las páginas web. Luis, tú decías de lo peor son las páginas de los periódicos, las páginas web de los periódicos. Es que verdaderamente hacen un retrato, nos hacen un traje tan a medida que es que ni siquiera a lo mejor ni nuestros familiares saben los secretos más profundos que los datos agregados pueden llegar a componer sobre nosotros. Y esos datos están a disposición de las empresas que los quieran agregar y de las grandes operadoras principalmente y de los grandes, de los Googles y de los Facebooks. Si esos datos se transfieren
a terceras personas, como ya habéis visto en Inglaterra con Cambridge Analytics, que por cierto el mastermind de semejante campaña está ahora mismo de asesor del gobierno. Ya sabéis que se ganan elecciones y se ganan referéndums. Es muy peligroso. Es peligrosísimo. Y nosotros, y sobre todo por la parte que, desde el punto de vista jurídico, sobre todo de descompensación de poderes entre el individuo, el titular, y su consentimiento y el resto de los mecanismos y de las instituciones. Entonces, no puede haber un consentimiento válido cuando hay tal disparidad de consecuencias. Por eso, alguien tiene que protegernos. Bueno, yo quiero, como de momento nos estamos dando la visión negativa, yo quiero lanzar la lanza hacia qué parte positiva tiene todo esto, y ahora voy a enlazar con Nelson, que precisamente leía en estos días sobre una parte positiva de la gestión de los datos. Y por otra parte también quiero lanzar a continuación a nuestros leonardos de comunicación qué oportunidades o cómo lo ven a nivel de redes sociales y de comunicación. Así que luego daré paso a Carlos Molina y seguramente a Carolina, ¿vale? Entonces, Nelson, me gustaría que comentaras un poco el artículo y el seguimiento que has estado haciendo a este personaje. Sí, sí. Ahí, y enlaza perfectamente con lo que está diciendo María, ¿no? Hace mediados del mes pasado leí en el Financial Times un artículo de Yuval Noah Harari, ¿okay? Que es el autor de Homo Deus y de Sapiens, y me gustó mucho. Incluso lo compartimos en un canal interno que tenemos en el grupo de Leonardos. Y encaja perfectamente, ¿no?, con la premisa que parte María, que María nos habla de temporalidad. Y temporalidad, pero ¿hasta cuándo? Decía Yuval que en Israel, él es israelí, en el año 48, después de la guerra, se hizo un estado de emergencia por la necesidad. Y era una situación temporal. Lo quitaron en el 2011. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la temporalidad? ¿Hasta dónde nos va a durar la temporalidad de aquello que nosotros decidamos? O de aquello, porque es que en realidad somos, si se quiere, somos nosotros, ¿no?, los que vamos a decidir qué es lo que queremos hacer. Si lo que queremos es aislarlos o lo que queremos es unirnos. Eso que la clave está allí. Luego de esto es aquella decisión que se tome, cómo la vamos a hacer escalable o hasta dónde van a llegar los datos. Pedía María, a nivel biométrico o a nivel de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de ayer hablaba con los chicos del máster de la Universidad de Granada, que estábamos dando unas sesiones en la Universidad de Granada. Y estuvimos 4 horas conversando, a ver de qué, desde el punto de vista del neuromarketing, qué es lo que se podía hacer. Y si bien es cierto que la situación del COVID a nivel de datos impacta mucho y puede impactar en negativo, también puede llegar a impactar en positivo, ¿no? O sea, tener esa capacidad de saber, ¿no?, hasta dónde vamos a llegar. Yo pienso que va a ser muy, muy importante. Una de las cosas que los alumnos planteaban es si vamos en realidad a vivir todo esto que estamos viendo en estas series distópicas. Ya no solo se trata, y decías, María, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, lo que fue cuando fue el escándalo, ahora está en pañales. Es que ahora yo creo que nos quedamos cortos todos pensando en cuánto se puede saber de a dónde vamos. Pero la parte más positiva que yo pienso que podemos sacar de esto es cómo lo vamos a enfrentar nosotros, qué es lo que vamos a hacer nosotros y hasta dónde vamos a ir. Porque si bien es cierto que cuidando el dato, sabiendo dónde estamos, se solucionan muchísimos problemas, es que lavándonos las manos y haciendo pruebas, también se solucionan muchísimos problemas y se evita mucho
la contaminación. Entonces hablábamos ayer, creo que era José Manuel que lo lanzaba, con Corea. ¿Okay? Corea del Sur es qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, o Singapur, cómo lo están haciendo, y ellos también han hecho mucho foco en saber el dato, pero no solo han hecho foco en saber el dato, no solo han hecho foco en la parte biométrica, sino que también han hecho mucho foco en la toma de medidas, en los exámenes médicos para determinar la situación real de la población. Entonces, pienso que además de la temporalidad, además de la situación entre aislarnos o unirnos, lo que tenemos es que ver es si vamos a vivir o no de nuevo dentro del panóptico de Foucault, ¿no? Porque ahora salimos a la calle y no sabemos por dónde nos están mirando. O sea, creemos que solo es a través del móvil que nos están mirando, pero es que todas las terrazas se han convertido en un panóptico. Ahora ya lo vemos por todas partes, ¿no? No sabemos en realidad quién nos está mirando y hasta dónde va a llegar el que nos esté mirando. No sé si... Sí, un poco, a ver, de alguna forma también intentamos lanzar aquí qué oportunidades podemos sacar de todo esto y cómo podemos positivizarlo. Es decir, ¿hay forma de darle la vuelta? Porque me imagino que ha habido momentos, pues imaginaos en el momento de la llegada del teléfono mismamente, el teléfono fijo. Pues probablemente todo el mundo pensó que tenía localizada su casa y luego, si se utiliza en positivo, se le puede sacar muchísimo partido. Y en China, por ejemplo, le ha sacado mucho partido ese control exhaustivo porque han podido parar la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero lanzar aquí también, esa parte positiva, para que nos vayamos un poco de la sesión también con la parte positiva, con la parte negativa, con pros y contras y también con oportunidades. Y por eso ahora le paso la palabra a Carlos Molina, que es nuestro responsable de comunicación y formador de portavoces, para que nos dé su visión desde el punto de vista del mundo de las redes sociales y de la comunicación. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que el tema este, que puede parecer muy denso, pero a mí me parece apasionante y relacionado con comunicación y marketing mucho más. No sé si el enfoque o lo que voy a decir ahora, si se puede interpretar como una buena noticia o como un enfoque positivo o no. Pero creo que, a colación de todo lo que habéis estado diciendo, hay algo que ha sucedido que es muy bueno, y es el hecho de que en los últimos años se haya puesto en primer plano todo el debate sobre protección de datos, que hace 10 años era algo que, estando ahí, no tenía la relevancia ni el conocimiento que tiene, o el protagonismo que tiene ahora. Es decir, de alguna manera, todos hemos aprendido a ser conscientes de distintos, de cómo la cuestión de la gestión, salvaguarda y uso de los datos personales nos afectan en diferentes planos de nuestra vida. Y en el ámbito de la comunicación y el marketing, de una manera además clarísima. Y este debate que hace 10 años probablemente no existía, que pudiera surgir una discusión en torno a esto, y con un escenario como el actual más todavía, era algo que no se podía plantear, algo que quedaba muy lejos, un tema muy legal, de un nivel que parecía que estaba muy alejado de la comprensión que podíamos tener. Sin embargo, cuando ya entra en funcionamiento la LPDI hace unos cuantos años, que queda superada por el reglamento actual que entra en vigor el 25 de mayo de 2018, hay un objetivo con eso que además apuntaba directamente al mundo de la comunicación, al mundo del marketing, que era tratar de que fuéramos conscientes, los usuarios, de cómo nos afectaba la gestión de los datos por parte de las empresas para acciones comerciales, para las comunicaciones comerciales, y ponía la carga del esfuerzo en las empresas. Las empresas eran las que tenían que procurar informar adecuadamente a los usuarios, a los internautas, a los clientes, a los potenciales clientes, etcétera, de qué tipo de datos se estaban gestionando en esa transacción de información o en una transacción comercial. Cuando entra en vigor el RGPD, lo que se produce no es un cambio radical en ese sentido, pero sí que hay un cambio de equilibrio y que me parece interesante porque es coherente. En 2018 no tenemos la comprensión de qué sucede con nuestros datos que teníamos 10 años atrás. Somos mucho más conscientes. Llevamos unos años impactados con los avisos de cookies en las webs, con formularios en los que se nos pide que aceptemos o no una política de privacidad. Es decir, hay una serie de cosas que quizá hacen más pesado
el tener una actividad digital, pero que nos están dando una información sobre qué está sucediendo. Nos hacen ser más conscientes de que hay un elemento, una base, que es el dato, como base de la actual sociedad de la información, como un elemento, una moneda de cambio, ya sea pagado o no, porque el dato personal tiene un valor tremendo, y adquirimos esa conciencia. Y el RGPD lo que dice es, muy bien, entendemos que ya somos mucho más conscientes, ahora es el usuario el que tiene que tener mucho más poder y mucho más control. Por eso, por ejemplo, en el caso de los, que es algo que no sé, que creo que es uno de las grandes carencias, no por parte de la ley, sino por parte de las empresas que no han sabido adaptarlo, en formularios, por ejemplo, para descarga de contenido, para aceptación de un intercambio de datos, no se disgrega correctamente a qué estamos dando permiso y a qué no. Y os pongo un ejemplo que además está muy relacionado con el tema del COVID, saliendo un poco de lo que es la parte puramente marketinera. Hace poco una persona que conozco, pues me dice que le van a hacer le van a ofrecer la posibilidad de someterse a unas pruebas en su empresa para saber si está afectado por la enfermedad, si tiene los anticuerpos, etcétera. La empresa privada que va a hacer las pruebas le remite un formulario para rellenar, porque va a haber un intercambio de datos personales. Y en la aceptación de las distintas cláusulas, en una misma casilla tiene que aceptar tanto el intercambio o la gestión de ese dato personal, como es unas pruebas recogida de muestras con un bastoncillo, etcétera, para determinar si hay presencia de anticuerpos, pero al mismo tiempo si esos datos se pueden cambiar con terceros para otro tipo de pruebas médicas que no tienen nada que ver con el desarrollo, pues, por ejemplo, de una vacuna o de alguna medicación para la COVID, ¿no? Hasta este punto se puede llegar. Pero ahí hay algunos problemas en cuanto a cómo entendemos la interpretación y la aplicación del RGPD. Pero, en cualquier caso, lo que sí que veo es que en los últimos años hemos ido evolucionando a trasladar al usuario el control sobre el dato, a ser consciente primero y luego tomar control del dato. Y es algo que es verdad que implica más burocracia para las acciones comerciales, para las acciones de marketing. Por ejemplo, el famoso inbound marketing, cuando hablamos de la generación de contenido como una herramienta de captación de leads, de captación comercial, de captación de personas interesadas en ese contenido para luego hacer acciones comerciales. Pero bueno, pero por otra parte nos da una garantía, una seguridad de que por una parte estamos quien acepta esa relación con la empresa lo hace de buen grado o debería de hacerlo de buen grado y nos abre una serie de posibilidades importantes y nos protege también frente a potenciales abusos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo lo veo yo? Creo que hay un elemento que ha mencionado antes José Manuel, y cuando hablaba de que la clave estaba en la confianza. Y en el ámbito del marketing, la comunicación es crítico. Y es crítico porque efectivamente nos preocupa mucho a quién le damos la información y quién nos va a bombardear a partir de ahí con mensajes. Si os dais de alta, por ejemplo, pues hace poco tuve que darme de alta en una plataforma de posicionamiento web para temas de analítica, de SEO, etcétera, que se llama Sistrix. Todos los días recibo 2 correos mínimos, 2 correos. En función además del tipo de reacción que yo tengo, si clico o no clico en enlaces, etcétera, pero es excesivo, hay un nivel de comunicación excesivo. Cuando una compañía nos hace lo que se llama el retargeting, es decir, que puedes visitar la web de una empresa para ver ofertas comerciales y una vez que sales durante los próximos días te está persiguiendo la publicidad por aquí por allí en anuncios, que puede provocar una saturación porque no está bien medido esa segmentación de la que hablábamos antes, ¿no? Ese perfilado del usuario no está bien dimensionado. Eso genera un proceso de desconfianza. Se me está persiguiendo, se me está acosando, no se está haciendo un buen uso de mis datos, quiero controlar todo eso. Si somos capaces de superar esas limitaciones, los beneficios para el usuario y para la empresa pueden ser grandes. Pero es verdad que el escenario actual nos plantea esa duda, ¿no? Pero en este escenario actual, el bien superior que se puede obtener, si el bien superior es conseguir una mejora de la salud del grupo, de una solución
sanitaria adecuada para el bien de la mayoría, merece la pena que cedamos conscientemente parte de ese control de nuestros datos personales. Pues es algo que creo que tenemos que valorar seriamente y que hay quien está intentando, quizá de manera inconsciente, el superar determinadas limitaciones y determinados controles alegando el beneficio del bien superior. Pongo también otro ejemplo que viene del mundo de la salud, pero se podría trasladar a otros terrenos y que generó mucha controversia. El lanzamiento de la aplicación Corona Madrid aquí en el entorno de la Comunidad de Madrid para servir de apoyo a la identificación de potenciales casos de personas afectadas por el coronavirus y que, bueno, pues tuvo una serie de empresas que unieron fuerzas para desarrollar esa plataforma y contribuir a, no saturar los servicios sanitarios, vino acompañada de una laxitud tremenda en la forma de gestionar los datos, hasta el punto que si tú leías la política de privacidad, básicamente se decía que cualquiera de las empresas que participaban en el proyecto podía acceder a tus datos personales, pero no te decía con qué utilidad y con qué intención. Nosotros podemos interpretar que hay una buena intención por parte de esas empresas, pero lo mínimo que se espera es que te digan cuál es el uso que se va a dar a la información. Y en el ámbito comercial, en el ámbito del marketing, también es importantísimo. Y creo que lo importante ahora es que en este punto en el que estamos veamos hacia qué lado se desequilibra la balanza. Si hemos andado hacia una dirección en la que deberíamos de tener, independientemente de que se produzcan, que seguro que se producen y se está produciendo, caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, es uno de los más llamativos, ¿no? Que se produzcan malos usos de las plataformas y malos usos de los datos. Estamos en un punto en el que cuando más control y más conciencia debíamos de tener de todo esto, parece que se nos invita a aparcar un poco ese punto en el que hemos llegado, ese control, en beneficio del grupo. Y hay que ser muy prudentes porque creo que una cosa no implica la otra, que podemos equilibrar perfectamente las cosas en beneficio del grupo, en beneficio de la sociedad, sin que tengamos que estar haciendo una cesión total de qué se hace con nuestros datos, ya sea desde organismos públicos o administraciones públicas, o ya sea desde empresas privadas. Gracias, Carlos. Bueno, le paso el testigo a Carolina, CEO de Welcome to Money. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la visión desde el punto de vista de la parte estratégica del marketing? Buenas tardes a todos. Gracias a todos, a Agustín por host, a María por su charla y a todos por estar aquí. Bueno, a mí me gustaría hablar de tres temas, ¿vale? Y voy a intentar ser muy breve y ser ordenada. Por un lado, tanto José Manuel como Carlos han hablado de un término muy importante cuando hablamos de datos y muy importante cuando hablamos de comunicación y marketing, que es mi área de experiencia, que es la confianza. Yo le añadiría otro, que es la transparencia. Sin confianza y sin transparencia, ninguna estrategia de marketing y comunicación va a ser en el tiempo ni sostenible ni exitosa. Otra cosa es que pueda conseguir un éxito fugaz o puntual, pero desde luego no es sostenible. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra área de trabajo y experiencia, el dato es una herramienta de comunicación. Lo que pasa es que creo que también hay que calificarlo y no nos vale el Big Data, nos vale el Smart Data, nos vale el dato inteligente, el dato transparente, el dato que está bien cualificado, el dato que, como decía Carlos, está bien segmentado y que se utiliza adecuadamente. Yo que llevo en esto de la comunicación y el marketing muchos años, hace muchos años trabajaba con una gran empresarial que tenía 10 millones de usuarios en una base de datos sobre la que montaba un programa de fidelización que era su estrategia de marketing. Todo el marketing estaba, os podéis imaginar que esos 10 millones de usuarios eran anónimos, eran números y no estaban en absoluto ni segmentados, ni cualificados, ni nada, ¿vale? Hubo un momento, hace menos años, en que esa empresa decidió cualificar, en que decidió, después de muchísimas dudas, pedir a esos 10 millones de usuarios
anónimos que estaban en su base de datos que se identificaran y que dieran unos datos que convirtiese en Smart Data. Por supuesto, los 10 millones se redujeron muy sensiblemente, pero lo que sí que os puedo decir es que la satisfacción del consumidor, estamos hablando de consumo, la satisfacción del consumidor que se cualificó y la adecuada segmentación que se hizo de esa base de datos hizo que ese programa de fidelización que moría y agonizaba lentamente se convirtiera nuevamente en un gran driver de comunicación y de conexión entre esa marca y sus consumidores. ¿Por qué? Un dato inteligentemente tratado, es decir, se segmentó, se cualificó y se dio información y se pidió la información que se necesitaba para mejorar la conexión y la calidad del servicio y del producto con esos consumidores. Agustín Rodríguez lo decía al principio de su charla y decía que para ellos, en la transformación eficiente, esa transformación que nos ha llamado tanto la atención, el dato era un elemento importante. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con él. Un buen dato, un dato bien trabajado, un dato bien segmentado, dota de eficiencia a cualquier estrategia de marketing y comunicación. Y os invito a reflexionar a todos, sea cual sea vuestro sector de negocio y sea cual sea vuestra aplicación. A Luis, a María, a José Manuel, todos utilizamos métodos de comunicación con nuestro usuario, con nuestro cliente o con nuestro consumidor. Todos queremos estar cerca de nuestro cliente, de nuestro consumidor y nuestro usuario. Todos queremos que nuestras estrategias de emailing, que nuestras campañas en redes sociales, que nuestras comunicaciones en cualquier momento sean eficientes y lleguen a las personas que tienen que llegar. Eso es bidireccional. Necesita que aquel al que le estamos pidiendo los datos sepa transparencia para qué los vamos a usar y necesita confiar, y lo habéis dicho antes, en nosotros por el uso adecuado que vamos a hacer de eso. No porque, como le pasa a Carlos, esta plataforma lo bombardea 2 veces al día con información que no es la que tiene ni la que necesita. Pero no podemos negar el dato, no podemos negar el dato por sistema. Lo que creo que tenemos que hacer es una buena regulación y una buena utilización del dato para que nos sirva en nuestras áreas de negocio, para que nos sirva como empresarios, para que nos sirva como motores de la economía de este país. Gracias, Carol. No sé si María tiene algo que puntualizar a las intervenciones de Carlos y de... Sí, no, yo justamente quería preguntar, ¿no?, al hilo de lo que ha dicho Carolina, que es justamente cuando, Elena, planteabas propuestas en positivo, ¿vale? Que para nada yo quería terminar en una nota negativa. De hecho, esto era lo que yo quería plantear en la segunda parte de la intervención y lo que más me interesa, sobre todo porque yo vengo del mundo del marketing y la gran gana que tengo, creo que ya lo apunté en la sesión del otro día, es intentar hacer marketing en positivo con los datos, y como ha apuntado Carolina ahora estupendamente, justamente es que se puede hacer, es decir, hay que huir de esa mentalidad de que no, porque por la ley no podemos, al contrario, lo que nadie está haciendo, y es una ventaja competitiva, sin duda, como acaba de apuntar Carolina, es la empresa que empiece a hacer datos o que ya los haga, o que sinceramente es sentido común, transparencia y respeto por tus clientes, que lo empiece a hacer y luego que de una manera articulada y con UX y con visualización y con comunicación lo integre en sus distintas piezas, en páginas web, en teléfono y en aplicaciones. Es decir, creo que no tiene ninguna complicación hoy día creativamente descomponer una política de privacidad en distintos pedacitos, y conforme vaya siendo vinculante a la persona que se la tiene que leer, tú se la vas dando en un lenguaje claro y conciso y se la va leyendo. En otros países ya lo hacen y tú vas consintiendo paso a paso conforme tengas que ir consintiendo, y no a una loncha de 2 páginas en la cual tienes que hacer acepto y que no te la lees, y que aparte eso es básicamente una cláusula abusiva y descompensada. Luego, ¿qué más? Una cosa que sí que quería preguntaros a todos vosotros que estáis en la industria, los que venimos de marketing de antaño, a lo mejor somos de otra generación. Mi percepción es que antes hacíamos marketing para tratábamos bien
a ciertos clientes, a los buenos clientes, los tratábamos bien durante tiempo y se hacían cosas interesantes con ellos y se les contaban cosas. Yo creo que el foco en los últimos años con la publicidad programática ha estado fuera, ha estado el cliente que ya tengo no interesa tanto y estoy todo el rato con el foco puesto en captar al externo, al nuevo y al nuevo a cualquier precio. Entonces hemos llegado, yo creo que también un poco impuesto por las páginas web y por Amazon con su política de precios distintos. Entonces es otro tema también que quiero lanzar aquí. Es algo muy importante que asumamos que hacer el perfilado de clientes nos lleva a una política de precios diferentes, por los cuales ya no somos tratados como consumidores iguales y los precios no cuestan lo mismo a todas las personas en todos los momentos y en todos los lugares. Eso también rompe una de las asunciones para la gente de la calle común más arraigadas, en el que asumen a lo mejor que las cosas cuestan lo que cuestan para todo el mundo de manera democrática y homogénea. Esto no está ocurriendo, o eso es a lo que vamos con este perfilado intensivo. Eso significa que, bueno, pues pueden haber agravios comparativos y que los datos que se recaban sobre ti, al final, no es para tu beneficio, sino que es para tu perjuicio. Entonces, yo creo que un marketing en el que se usen los datos en beneficio de los clientes va a tener un cliente agradecido, un cliente leal. O sea, yo soy clienta de Amazon de hace 1000 años en diversos países donde he vivido y sinceramente no creo que haga gran cosa con mis datos y desde luego no me ofrece las ofertas que pueden estar más vinculadas a mis preferencias, sino las que surgen en los momentos en productos que a Amazon le interesa. Entonces, si esta es lo que se hace con el Big Data, pues me quedo con el Smart Data 1000 veces y con la venta de catálogo antigua que te llegaba con un cupón descuento, ¿sabes? Porque esas son ventajas tangibles, ¿no? Entonces, por supuesto que se pueden hacer cosas y yo invito, porque los primeros que las hagan van a tener un sello primeramente de calidad, de rigor por uso de datos de manera, por supuesto, legal y con el Privacy by Design in the core, si quieres todo eso lo pones con un sello, y luego encima porque premia a sus clientes, les trata con respeto y cada vez que pides datos piensa que tienes un diálogo con tu cliente, es una conversación, es una manera de hablar con él. ¿Y quién no quiere tener motivos para hablar con su cliente, por favor? O sea, por ejemplo, veo ahora a Luis, los currículums sabes que ahora tienen que tener un plazo de caducidad muy corto, ¿vale? Tú no puedes conservar currículums ad eternum, tienes que destruirlos. Pues al año que te quedas únicamente con el correo electrónico de la persona, mira, te comunico, por favor, que voy a destruir tus datos, pues por respeto a tu privacidad. De todas formas, si quieres seguir en contacto, que sepas que me puedes volver a escribir, si quieres estar al día, seguro que la persona te vuelve a escribir, sí, por favor, manténme, porque sí que me interesa y por favor, oriéntame en esto, oriéntame en lo otro. Has vuelto a hablar con la persona. Si no, hubieras guardado un papel o un PDF en un ordenador y no hubieras vuelto a hablar jamás con la persona. O sea, bien utilizado es una herramienta más de comunicación, ¿no? Entonces, por supuesto que hay maneras de hacer las cosas. Bueno, pues genial, porque ahora me das pie para irme a la gente de experiencia que tenemos entre los Leonardos. Voy a empezar a experiencia y a investigación. Voy a empezar con Margarita. Margarita Alcaide, como sabéis, ha sido durante muchísimos años directora de calidad y experiencia en BBVA. Y bueno, pues, ¿cómo podemos darle la vuelta a todo esto, Margarita? Tú que además eres tremendamente creativa. No te oímos. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de saludaros y, bueno, sobre todo gracias a los ponentes que lleváis casi 90 minutos y no sé si voy a poder aportar alguna visión diferente. ¿Cómo darle la vuelta a lo que estamos hablando? A ver, yo creo que vamos a vivir por distintas fases a partir de ahora en lo que respecta a qué va a pasar con mis datos, cuál va a ser la privacidad, cómo voy a poder defenderlo, tanto en el momento pandemia o pospandemia como las posibles oportunidades de negocio que puedan surgir posteriormente o sinergias. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que va a haber una fase 1 en la que posiblemente
el ciudadano va a estar dispuesto a sacrificar y a entregar sus datos de cualquier forma en aras del bien social, de la salud, etcétera, por una necesidad nacional. En una primera etapa posiblemente estarían dispuestos a darlos, no todos van a ser como nosotros que vamos a estar pensando, oye, me están pidiendo datos, ¿para qué los quieren?, etcétera. La mayoría, yo creo que en un primer nivel estaría dispuesto a ceder los datos en beneficio de la salud y la sociedad, pero luego entraríamos en una segunda etapa en la que posiblemente entraríamos a degüello en esa fase de la temporalidad del dato. Oye, ¿para qué quieren esos datos y durante cuánto tiempo los van a tener? Ya sea el gobierno, como comentaba antes Luis, o sea Google o sean las grandes. ¿Con esto qué quiero decir? Yo creo que hay otros países que en este sentido lo han hecho muy bien. Estoy refiriéndome concretamente, ya sé que culturalmente hay un abismo entre España y estos países, o sea, como puede ser Taiwán o como puede ser Corea del Sur, que son países acostumbrados a los riesgos. Ahora mismo, pues España está en una situación de riesgo y como consecuencia de un riesgo de la manga, el gobierno se saca en el 2015 una ley que les da derecho a vigilar a sus ciudadanos digitalmente, pero eso sí, con una temporalidad retrospectiva de 15 días. No puede vigilarte en aras de la salud o en aras del riesgo más allá de 15 días y ha de respetar necesariamente la anonimización del dato, el dato personal o el dato profesional. Ahí entraríamos en lo que está comentando María Alcolea. Oye, ¿cómo anonimizamos el dato? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Yo creo que esa fase 1 en la que vamos a querer datos, cederlos tranquilamente, como digo, para que alguien me proteja. Una fase 2 en la que digitalmente vamos a estar todos muy encima de qué está pasando con esa vigilancia digital, en la que tendría que ver cómo se regula, qué se hace, etcétera. Y luego estaríamos hablando de una fase 3, que sería la del beneficio o la oportunidad generada a partir de los datos. En la hipótesis de que el 5G en España estuviera funcionando como queremos que funcione o como nos han prometido que va a funcionar, la posibilidad de que los datos asociados al mundo de la salud puedan tener una serie de beneficios, yo creo que por ahí se van a abrir ciertas oportunidades también de negocio. Es decir, todas aquellas sinergias de negocios derivados relacionados con el mundo de la salud. Estoy hablando del mundo aseguradoras, mundo clínicas, mundo sanitario, etcétera. Creo que todo el mundo médico para médico, llamémoslo como queráis, va a tener un beneficio y una oportunidad de negocio muy grande en base a los datos que se vayan trabajando en esta primera etapa. Siempre refiriendo al momento de cólera, que es un poco lo que estamos hablando. Sería darle la vuelta, fasear, entrar y acostumbrarnos. Yo creo que sí. Pues muchas gracias, Margarita. Y ahora le voy a pasar el testigo a Nacho Martínez, director de experiencia de British Council. Nachete, ¿dónde estás? Nacho. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Ahora te oímos. ¿Sí? Pues estoy en mi casa, no voy a estar por ahí paseando tranquila. Bueno, pues lo primero, como siempre, agradeceros a todos los ponentes y a los que habéis abierto un poco la luz a los que no somos tan conscientes de esta información. Y sí me gustaría, bueno, pues retomar algunas de las citas o de los comentarios que habéis hecho y también citar a algún personaje histórico. Hablaba antes de Montesquieu, hablaba Luis de Montesquieu. Pues vamos a ver otros también, no sé si fue Napoleón o un teólogo alemán o Maquiavelo, pero yo creo que es importante entender que el fin no justifica los medios en este caso. Yo creo que lo positivo es que todos tenemos acceso a estos datos, que como comentaba antes también Carlos, ya no somos tan ignorantes, ya somos clientes o usuarios que exigimos para qué se va a utilizar mi dato, cosa que es algo importante. Yo creo que hace 6, 8, 10, 15 años la gente tenía datos tuyos y tú no le dabas la importancia. Hablábamos de esa tan manida lista Robinson y hablaba de la gente que
que hablábamos de mundos de contact center y de experiencia, pues a lo mejor te sonaba un poco más, pero por lo general nadie era consciente que su dato tenía una importancia, que lo estaban manejando por ahí sin que uno supiera ni cómo modificarlos o cómo renunciar a que lo usaran, ¿no? Con lo cual yo creo que hay algo positivo ahora, y es que gracias a esta norma o esta ley de hace 2 años, como dice María, pues ya ha generado un estándar y ya todos empezamos a entender y a escuchar qué es esto del dato. Entonces, volviendo a esa cita de que el fin justifica los medios, yo creo que es lo contrario, ¿no? Yo creo que nosotros somos partícipes del mundo que se está creando, donde como usuarios podemos exigir qué se va a hacer con mis datos, y como profesionales tenemos que ser éticos y tener una moral bastante a prueba de bomba para saber para qué vamos a utilizar esos datos. Yo cada vez veo más en las empresas y en los departamentos de marketing que lo que se quiere es el dato para bombardear al cliente sin importarte qué es lo que quiere el cliente. Entonces, cada uno en su área de competencia, yo en el mío, en el British Council, pues tengo mis debates o mis conversaciones con equipos que a lo mejor te dicen, oye, cuando hay un cliente tomar el dato para luego mandarle una newsletter, para lo que fuera, le digo, realmente ese cliente, aparte de que se lee o tú le digas que hay una política o que le leas cuáles son los highlights de esa captación del dato, realmente no estamos aprovechándonos de ese cliente en ese momento. Y a lo mejor te dice que sí, porque lo utilizas un poco como condición para poder seguir contándole algo. Entonces yo creo que, bueno, que tenemos todos que abrir un debate más allá del tema técnico de qué es el dato o qué datos queremos coger, si datos más aleatorios o un análisis más Big Data o más Smart Data, a hablar un poco o volver a esos términos un poco más filosóficos, éticos, donde queremos o tenemos que empezar a hablar internamente, oye, ¿para qué quieres ese dato? Y si ese dato le tiene que aportar valor al cliente, no solo a tu empresa, que todos tenemos que tener cierto perfil comercial, pero el mercantilismo del dato es algo al que tenemos que enfrentarnos todos e intentar darle esa pátina positiva que intentabas tú lanzar en el debate, Elena, y que Carlos y otros pues sí la vemos ahí, ¿no? Que yo creo que es importante entender que el dato está para quedarse, que es importante conocernos y saber para qué utilizamos el dato, pero no pervertirlo y no manipularlo solo con un fin, que es el fin de mercantilismo y de poder vender a toda costa. Entonces, bueno, pues cada uno yo creo que tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que compartimos nuestros datos y con los datos de los demás, cómo queremos utilizarles para su bien, no solo para nosotros. Fenomenal, gracias Nacho. Mira, precisamente le iba a pasar el testigo a Mercedes Fernández y estaba pidiendo, levantando la mano, que quería hacer una pregunta. Os paso a Mercedes Fernández, que es directora de una empresa precisamente que hace investigación social muy interesante, 40dB. Mercedes, por favor, es tu turno. Hola, yo os voy a decir, mientras estabais hablando, me he ido por debajo a mirar los datos de una encuesta que tenemos, ¿vale? Que no puedo dar el dato porque lógicamente es de un cliente, pero sí que os aporto que nosotros en un tracking continuo que tenemos estamos midiendo desde hace ya más de un año todo este tema de la preocupación por el uso de la información, por el uso de mis datos en Internet, y en las últimas semanas ha subido más de 10 puntos porcentuales. O sea, todo este debate que se está hablando, todo este tema de las aplicaciones, todo este tema, como bien habéis dicho algunos, está poniendo un debate encima de la mesa que probablemente no estaba en el común de los ciudadanos, más de 10 puntos porcentuales, ¿eh? O sea, yo creo que esto, dentro de que es un tema que yo creo que es muy complicado, porque antes hablabas me parece que es la María la que hablaba de las diferencias de la diferente relación de poder entre el usuario, el ciudadano y el que maneja esos datos. Son temas complejos. Ahí simplemente con hablar de portabilidad del dato la mayoría de la gente no sabe ni lo que es, ¿vale? Con lo cual es muy difícil hacer entender al ciudadano qué uso se puede hacer de sus datos. Yo creo que la mayoría de la gente no está preparada para entender eso, con lo cual ser transparente es muy complicado, porque tienes que ser transparente en una cosa que es muy difícil de explicar. Pero más de 10 puntos porcentuales, ¿vale? Yo creo que esto, que algo suba 10 puntos porcentuales en muy pocas semanas, pocas veces. Muchas gracias, Mercedes. Y antes de hacer el cierre, que ya estamos, nosotros normalmente estas sesiones, como sabéis, llevan aproximadamente 2 horas. Entonces, antes de hacer el cierre, quiero pasarle el testigo a Adolfo Ramírez y para después tomar el testigo con Carolina de las posibles preguntas que nos están haciendo desde fuera. Entonces, Adolfo, por favor.
Cuéntanos tu visión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues muy rápido, estamos para dejar tiempo, pero porque se ha hablado mucho y yo creo que todas las conclusiones están, ¿no? Pues me gustaría hablar de 3 ámbitos, ¿no? De una forma casi telemática y muy rápida, ¿no? Uno, todo lo que tiene que ver con la regulación, que en la medida de lo que podamos, que podemos poco, como decía Luis, pues tenemos que exigir que sea una regulación que llegue hasta donde tenga que llegar y que nos permita tener esa seguridad, esa privacidad. Entonces, la verdad es que eso lo veo un tema complicado porque es muy difícil llegar y hacer que esa legislación, más allá de... Es un gran paso, como decía María, la nueva legislación de hace 2 años, y que yo cuando estaba en el Santander, pues era uno de los temas a los que más tiempo le dedicábamos, pero que esa legislación sea realmente algo que nos dé esa seguridad y esa privacidad en los límites y hasta donde tenga que llegar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Después está el siguiente ámbito, es el ámbito nuestro a nivel personal. Y entonces esto también nosotros somos el elemento activo, no somos pasivos, que muchas veces parece que las cosas no vienen dadas, ¿no? Entonces yo hace como un mes, una cosa así, sacaba un post en el blog que decía, ¿verdaderamente merece la pena? Entonces es que esa es la reflexión que nos tenemos que hacer muchísimas veces. Cuando das en el acepto, ese es de lo que digo yo del acepto no aceptado, pero aceptas. Y entonces lo que tienes que pensar es si lo que estás aceptando, si el beneficio o la experiencia que te va a dar ese acepto merece la pena. Porque lo que está claro es todo lo que estás aceptando. Entonces luego no te puedes regalar las vestiduras de que me pasa esto o me pasa lo otro. En un momento determinado has querido disfrutar de algo y a lo mejor te ha merecido la pena, pero yo creo que la reflexión en general de si esto merece la pena, pues nos la hacemos muy pocas veces. Y estamos más en este impulso de que quiero disfrutar de algo rápido y lo otro, bueno, ya veré o ya me daré de baja o ya veremos cómo lo gestiono, ¿no? Entonces, es la reflexión de que no somos un elemento pasivo de lo que ocurre, sino que muchas veces somos el que activamos esa intrusión en nuestra privacidad. Y después el tercer ámbito que me parece tremendamente relevante es el de la empresa. Entonces aquí solo un flash. O sea, ninguna empresa se puede transformar digitalmente ni estará preparada para el futuro inmediato, y el futuro inmediato de la semana que viene, si no hace una gestión inteligente de los datos. Y yo creo que esos son los tres ámbitos y las 3 reflexiones. Pues muchas gracias, Adolfo. Paso al testigo Carolina, que está recopilando alguna preguntilla que ha surgido. Tampoco podemos extendernos mucho, vamos a darle paso a alguna cuestión que ha surgido interesante dentro de la gente que nos está viendo y ya hago un pequeño resumen y despedimos. Muy bien, gracias Elena. Sí, tenemos unos comentarios interesantes. Tenemos un comentario de Luis Miguel que decía y asumía, y también lo hemos comentado aquí, que todos somos un poco culpables y un poco frívolos con nuestros datos, porque al final los damos, ¿no? Sobre todo para acceder a cosas llamativas. Y pregunta, y yo creo que también va muy dirigido a María, ¿se va a regular para equilibrar la cesión de datos sin quedarnos ciegos en un mundo en el que sin Internet estás desinformado? Porque creo que eso es algo que también el debate no está solamente aquí, también está en la mente del ciudadano de a pie, ¿no? Si no doy mis datos, me quedo desconectado y sobre todo si pensamos en generaciones más jóvenes que son nativos digitales, ¿cómo vamos a poder regular eso? Porque hemos hablado interesante. ¿Sí? Bueno, yo creo que un poco también al hilo de lo que ha dicho Adolfo, ¿no? Yo creo que ya a todos nos ha quedado claro que cuando nos dan algo gratis, no es que sea gratis, sino como ya bastante gente y expertos lo han dicho, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Entonces, todos tenemos que valorar si necesitamos verdaderamente tantas apps para tantísimas cosas. Y tenemos que pasar a modelos de pago. O sea, ¿por qué no hay modelos? A ver, Spotify ha sido uno de esos modelos, ha estado ahí a capa y espada una serie de años y al final se ha consolidado. O sea, tenemos que asumir costes razonables por suscripciones a servicios de prensa, sobre todo las páginas de prensa en abierto son las peores a nivel de cookies, están totalmente infestadas y todas las apps
de las tiendas entendamos de verdaderamente la gran diferencia que había antes con un programa de puntos. En un programa a ti te daban algo, te daban un descuento, acumulabas ciertas compras y recibías. Por favor, cuando llegamos a las tiendas y te das un montón de datos y te descargas una app más en un Zara, en un Mango, en un H&M, en un tal, sobre todo a gente joven. Yo veo a mi hija ha ido siendo una menor y la han básicamente insistido en que se descargue la app y que no le van a dar el ticket impreso porque ya no se lo dan impreso, sino que tiene que descargárselo en digital y dar el correo electrónico. Evidentemente, cuando yo voy, a mí no me dicen eso. Entonces, tenemos que ser capaces de decir que no a ciertas cosas. Entonces, tener las apps, las mínimas que queramos tener, con las configuraciones precisas, ajustarlas, porque ya tenemos cabeza para entrar en el menú y, evidentemente, deshabilitar geolocalización, acceso a cámara, acceso a contactos, todas las cosas que no nos interesan. Y sí, y verdaderamente las que tengamos que sean verdaderamente porque son imprescindibles y nos proporcionan un valor. En el momento y el resto, aunque suenen muy bien, pues las perdemos. O sea, yo pierdo muchas cosas que no tengo, pero verdaderamente porque no las quiero. Entonces tendremos que entrar en un modelo en el que pagaremos por las cosas y pagaremos y no tendremos estos anuncios. ¿Cómo va a gestionarse la industria que se ha construido sobre ese tipo de publicidad programática a esos precios? Pues no lo sé. Habrá empresas e intermediarios y brokers que a lo mejor tendrán que desaparecer porque ese modelo sí que es cierto que yo creo que no es sostenible a largo plazo. Pero esa es mi opinión personal. Pues mira, María, el otro comentario viene a darte un punto muy, muy divertido, ¿no? El otro comentario nos lo pasa Iván, que dice, bueno, ¿y por qué no nos planteamos que las empresas nos paguen por nuestros datos personales, que pongan en relación cuánto valen nuestros datos personales para su negocio? Tú estabas hablando de que nosotros le paguemos a un Spotify o a un servicio de información por suscribirnos en aras de garantizar nuestra seguridad y, sin embargo, Iván se hace la reflexión contraria, ¿no? O sea, ¿es capaz una empresa de poner en valor cuánto vale mi dato para ellos y que esa sea una oferta que me haga decidirme como consumidor o como usuario a darle mi dato a uno y no a otro porque realmente le da un valor? Que es un punto de vista interesante, ¿no? Claro que sí. Se ha estimado el valor del dato, lo que pasa es que tú piensas, Carolina, que el valor de tu dato a una sola empresa, el valor es pequeño. El valor tiene valor cuando se agrega con multitud de los rastros en muchas otras empresas que te están siguiendo y cuando se hace ese perfilado. Pero sí que es cierto que totalmente, evidentemente, si tú tienes un historial, lo que también es verdaderamente insultante, sinceramente, como consumidor, es empresas que tienen verdaderamente un historial tuyo, hasta sanitario. Yo tengo una compañía médica privada que en teoría tiene mi ADN, vamos, y que cada vez que llamas te tengas que identificar con un DNI, ¿vale? Que es como insultante, y que no haga ninguna conexión entre ni un tema, ni otro, ni un historial, ni un nada. O sea, yo creo que pecamos por exceso, ¿verdad? Y por defecto. Yo creo que se tienen que tomar decisiones importantes, pero por supuesto, yo creo que tenemos que volver en serio a los cupones descuento. O sea, yo soy tu cliente, yo me descargo, vale, fenomenal, pues tienes, como estamos concertadas, 5 apps que son las que hacemos el perfilado tuyo, que sepas que no sé, en Uber, en Deliveroo, en tal y que cual, vas acumulando y tienes, no sé, un bono de 20 euros gratis para no sé cuánto. O sea, admitamos por lo menos que estamos haciendo negocio contigo y que tú, porque todos sabemos lo que cuesta hacer un estudio de mercado y lo que cuesta tener esa información, sentar a unas personas y que te lo rellenen. Entonces, estamos básicamente dando toda esa información gratis. Y eso la gente no es consciente, la gente de a pie. Y luego tienes la otra respuesta que yo me he encontrado muchísimo cuando hago estos focus groups, que es, me da igual, yo no tengo nada que esconder, ¿vale? Que es la siguiente falacia con la que nos encontramos.
Y sí que tenemos cosas que esconder, porque el día de mañana se van a tomar decisiones que nos van a perjudicar con esos datos, desde el punto de vista de concesión de préstamos, de seguros, sanitarias y, por supuesto, si llegan a las autoridades, ¿vale? O nos van a perfilar en una categoría que a lo mejor es incorrecta o no nos interesa y ciertos bienes y servicios no se nos van a ofrecer o se nos van a ofrecer a un precio distinto que a ese señor que vive al lado nuestro porque lo han etiquetado de otra manera. Eso es muy grave. Eso es muy serio. Y a eso es a donde vamos, en online y en el retail físico. ¿Vale? Cuando empecemos con todo esto de las tiendas sin cajas, qué cómodo, paga con el teléfono al salir, todo esto. ¿Vale? Esto básicamente es un tracking completo. Gracias, María. Antes de cerrar con el resumen, tenemos un invitado hoy, que es Víctor Miravet, que no sé si tiene algo que quiera añadir o que quiera comentar. Víctor, ¿estás por ahí? Víctor, no sé si nos oye. Ahí suena algo. Víctor. ¿Sí? ¿Me oís bien? Ahora sí, Víctor, ahora te oímos perfectamente. Vale, muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Yo por querer dar un poco la perspectiva desde lo que es la marca, ¿eh? Entonces, no voy a hablar como ciudadano ni como actor de marketing o de comunicación, que eso ya ha sido tratado, sino me voy a centrar más en lo que son las marcas y cómo está viendo el consumidor de las marcas todo esto, ¿no? Que está tremendamente preocupado, por no decir muchas veces ya alarmado, según qué tipo de perfiles. Por ser positivos, y no voy a entrar en lo negativo, que ya todos lo vivimos. Nos hemos quedado sin Víctor. A ver si vuelve. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora. Vale. Solo deciros que es un driver muy importante en lo que es la reputación de las marcas. Es definitorio. Y entraría dentro del capítulo de lo que es la gobernanza, ¿no? Pero como digo, para ser positivos, ¿qué pueden hacer las marcas para mejorar todo esto? Primero, hay una oportunidad que es definir mejor nuestras marcas y dejar muy claro en lo que son los ADNs, las plataformas de identidad y de marca, en qué cree esta marca. Todas las marcas deberían tener un manifiesto, un credo, un propósito, y ahí sí que se debería coger ya para dar tranquilidad, confianza y garantía, pues que efectivamente el tema de la transparencia, la claridad y la ética en estos campos, pues en el mismo ADN definido de las marcas. Si esto se licita y se comunica, pues ya es un primer pasito, ¿no? El siguiente paso entraría dentro de lo que es el capítulo de las activaciones de marca. Es decir, cumpliendo bien todo lo que son los compliance, con las zonas grises que pueda tener todo lo que es la aplicación de esto en la realidad, ¿no? Pero realmente que las empresas tengan como un pequeñito defensor de la privacidad dentro de las mismas compañías. No digo más si además son compañías tecnológicas o que manejan el dato, ¿no? Para mí el problema no solo es el dato, esto para mí era antes, es que el tema es mucho más grave porque es dato arropado con inteligencia artificial, es decir, no es un concepto estático, sino que se ha convertido en un dato dinámico, se le ha dotado de inteligencia basado en algoritmos continuamente te está monitorizando, ¿no? Hay una serie de programas muy interesantes que se dieron a los medios que explicaban un poco todo lo que pasó en la campaña electoral americana. Y ahí se veía que Google, por ejemplo, pues estaba incluso perfilando y vendiendo tu perfil para que tus búsquedas fueran incluso dirigidas hacia donde interesaba, ¿no? Es decir, esto ya son palabras mayores, ¿eh? O sea que ahí ya con compliance, desde luego, no llegas. Pero bueno, en cualquier caso, nuestros defensores del pueblo deberían tener realmente una formación tremendamente avanzada
y empoderada por una inteligencia pues, tecnológica muy superior a la que es actualmente. Ese pequeñito defensor del pueblo podía estar también dentro de las propias compañías vigilando todas esas actividades de activación, ¿no? Para mí el tercer bloque de impacto de lo que es la privacidad en el mundo de las marcas sería en lo que es la construcción de experiencia, ¿no? Desde el momento que tú detectas o sospechas de que tu relación con esta marca se está controlando y utilizando para fines poco claros o poco definidos, evidentemente te va a penalizar en lo que es la construcción de experiencia positiva y favorable, ¿no? Con el agravante de que además, como lo descubres después, encima estás cabreado y desde luego puede ser ya un finiquito bastante importante, ¿no? Y el último punto de impacto, ya por acabar y no me enrollo más, es lo que decía de la reputación, ¿no? En el fondo, cada vez más estamos eligiendo en base a la reputación de las marcas y de los drivers que construyen, ¿no? Y ahí vemos que efectivamente cuando haces los trackings, que el driver de privacidad está creciendo pues, de una manera exponencial, ¿no? Sobre todo en determinados sectores que pueden ser más activos, no digo ya los tecnológicos, pero todo lo que es el bancario, sobre todo, que preocupa mucho, o el tema de farmacia, farmacológico, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que son seguros de salud, etcétera, ¿no? Porque nos afectan ya como ciudadanos desde una manera muy relevante, ¿no? Sí, por último, apuntar que dentro del campo de la experiencia que mencionaba antes, por ser positivos, realmente hay una contribución muy favorable a lo que es la vida humana o las personas, que es generando comunidad de intereses, generando afinidades y generando ayuda práctica para tu día a día, para construir esa vida mejor, ¿no? A veces esto pues queda olvidado, pero ahí incluso las mismas iniciativas ciudadanas pues tienen mucho que decir, ¿no? Vía redes sociales, vía, en fin, todos los instrumentos que hay, ¿no? También para campos como es la innovación o la creatividad, ¿no? Y eso es la parte, digamos, positiva que muchas veces pues, se podría potenciar más de lo que se está potenciando, ¿no? Con eso, rápidamente, mi mensaje, al menos desde el punto de vista de las marcas. Oh, muchísimas gracias, Víctor. Me has dejado, además hay cosas muy interesantes que voy a aprovechar para hilar con el cierre, ¿vale? Hemos empezado hablando de que nuestra ley de protección de datos hablaba de algo tan importante como servir a la humanidad. Creo que por ahí deberíamos empezar, ¿no? Que esa privacidad del dato tiene que servir a la humanidad. Luego hemos hablado también de confianza, ¿verdad? De que al final la confianza hace que nosotros te damos los datos, pero para eso necesitamos confiar en el sistema y tenemos que confiar en el Estado, porque mira, una de las cosas que he estado recientemente en una multiconferencia con una persona de China, es que tiene una confianza ciega en su gobierno, no les importa ceder sus datos ni obedecer, porque hay una confianza de que el gobierno vela por su seguridad y esa es la creencia que ellos tienen, y esa confianza es sobre la que hay que construir, ¿verdad? Y no hablamos de otra cosa más que de una emoción, que luego hemos visto que podía ser directamente tener un impacto en otro sentimiento que se llama satisfacción de ese cliente o de ese usuario que en un momento dado, al ceder los datos, no solamente siente al final confianza, sino que puede verse mucho más satisfecho con la gestión del dato. Luego hay una cosa muy interesante que también ha surgido y que nos vuelve a poner al inicio de la sesión, a eso que ha dicho Agustín de eficiencia. Al final, si nos planteamos las cosas con un propósito y también la gestión de los datos, a lo mejor resulta que somos mucho más eficientes. Y vuelve al tema de bueno, pues tener que hablar de filosofía, conocimiento, ¿verdad? Y de decir un paso atrás antes de hacer las cosas. Y me ha gustado también muchísimo una cosa que hemos mencionado, todo el tema de la reputación y la gobernanza, ¿no? Como eso podemos llevarlo también a una figura que se pueda crear después de esta sesión, que tengamos la posibilidad no solamente de hablar de otra cosa, hablar de Smart Data en lugar de hablar de información y privacidad de datos, sino realmente darle la vuelta, ver los datos con propósito, sino además tener al defensor de la privacidad, que a lo mejor el defensor del pueblo, en la situación hacia la que vamos, hacia futuro, tendría que convertirse en el defensor de la privacidad del ciudadano, ¿no? Qué interesante, me parece
tremendamente interesante. Incluso estamos aquí, Luis, ya se nos ha tenido que ir, pero sería un nuevo perfil profesional en búsqueda, ¿no? El defensor del dato, el defensor de la privacidad. Muy interesante. Y estoy con vosotros en que esto da para mucho. Y bueno, pues nos vemos en breve, como siempre. Sabéis que llevamos una agenda. A los que nos están escuchando, gracias por haber estado ahí. Estamos a vuestra disposición en www.leonardosclub.com. Y Agustín, muchísimas gracias por acogernos. A vosotros, Leonardos, por estar aquí. Y bueno, seguimos construyendo. Aquí es un tema, si os dais cuenta, de conocimiento otra vez. Vamos a intentar, si conocemos más sobre cómo utilizamos las cosas, y eso nos da muchísimo poder a la hora de exigir, y eso nos va también a crear una defensa contra cualquier posible uso ilegal o una posible malversación de las cosas que podamos ceder y que podamos dar. Así que muchas gracias a todos de nuevo y, como siempre, que tengáis una fascinante tarde, ¿vale? Gracias, Elena. Gracias, chicos. A todos. Adiós, Leonardo. Adiós.